buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Osorio Hernández. Un gusto tenerlos aquí esta mañana. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Tenemos, vamos a ver cuántos espectadores tenemos. Hay 10 espectadores por el momento que están esperando que iniciáramos con nuestras actividades y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Osorio Hernández, soy director de la agencia Emprendedores Culturales. Somos una agencia de gestión cultural, comunicación digital y captación de fondos. Este año cumplimos 10 años y vamos a hacer nuestro congreso en octubre. Y bueno, les quiero comentar varias cosas antes de iniciar. Mi formación fue en la licenciatura en literatura dramática y teatro de la UNAM. Después estudié gestión cultural en España, recientemente comunicación digital en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente estoy estudiando finanzas y en octubre empiezo alta dirección en el IPADE. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que les voy a hablar? Soy un apasionado de los negocios de naturaleza cultural. Nos hemos especializado principalmente en el ámbito de las artes escénicas, sin embargo, pues han existido otras colaboraciones en diferentes disciplinas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar de este primer ciclo de conferencias. Es un ciclo de conferencias que vamos a estar haciendo el segundo martes de cada mes, abordando diferentes temas relacionados a organización no gubernamental. Para esta mañana tenemos registradas a 43 personas, entonces vamos a ver cuántos lo logran y si no, cuántos nos están viendo desde las redes sociales. Pero bueno, vamos a aprovechar para trabajar y abordar varios puntos. Este material se los voy a hacer llegar por correo electrónico. Es muy importante que en el formatito o al momento de la salida verifiquen que su correo electrónico esté correctamente escrito. Hubo personas que solamente pusieron Pedro o María en el formulario de registro, entonces así va a salir su constancia de participación. Felicita a María por haber venido, ¿no? Pues bueno, lo importante sería que tengamos un nombre completo, entonces también eso lo pueden verificar escribiendo de manera clara en el formatito o que van a rellenar o allá afuera, ¿vale? Entonces, eso, iniciamos la exposición y al final vamos a abrir un espacio para que tengamos algunas preguntas y podamos conversar y aprovechar, ¿vale? Primero que nada, pues bueno, agradecer a nuestro colaborador y sede IBI México. Estamos aquí en sus instalaciones, bienvenida. Vamos iniciando justamente. Y les cuento un poquito. Conecta y Acciona, el objetivo de este ciclo de conferencias es la creación de una red de organizaciones de la sociedad civil, a partir de la cual los involucrados puedan justamente llevar a cabo proyectos, colaborar entre ellos, sobre todo también tener mucha claridad en cuanto a procedimientos de elaboración de proyectos, cómo resulta también pertinente o necesario trabajar en conjunto o en red y que las propuestas que cada uno de ustedes tengan puedan ser susceptibles no solamente de un proceso de financiamiento, sino también de comercialización de productos o de servicios en el ámbito de la ONG. Vamos a tener, como les decía, ¿no?, cómo obtener seguidores en las redes sociales, cómo diseñar e implementar un programa exitoso de voluntariado para mi ONG, cómo mejorar la imagen de mi ONG para conseguir donantes y recaudar fondos, cómo obtener donativos de las empresas y en junio cómo obtener financiamiento internacional para mi ONG. Van a ser los temas que vamos a estar tratando. Y bueno, nosotros desde la agencia nos hemos enfocado en implementar cada una de estas líneas de trabajo. Entonces, algo que también caracteriza mucho la labor de emprendedores culturales es que siempre compartimos desde la práctica. No hay una sola cosa que no hayamos hecho y en la que no hayamos fracasado antes de haber logrado éxito. Entonces, para nosotros eso es importante. Y bueno, ya entrando en materia, quiero hacerles algunas preguntas brevemente. ¿Quiénes de ustedes pertenecen o tienen como en mente o están en una organización de naturaleza cultural? Cultural, ¿es la mayoría? Ok, y o todos son culturales, o educativos, culturales. ¿Hay alguien que acá educativo, de carácter educativo, vale? ¿Alguna cuestión asistencial, por mencionarlo así, o de apoyo en esa? Okay, bueno, vamos a ir más fluidos entonces. Esto es sobre todo para acotar. Ahora, de la gente que nos visita aquí el día de hoy,
quienes ya actualmente están constituidos en asociación civil, sociedad civil o IAP. Tenemos casi la mayoría. Y de los que están constituidos que cuenten con licencia de donataria autorizada, todavía no, y con CLUNY, clave única de registro de las organizaciones de la sociedad civil. Ok, muy bien. Vamos a revisar algunos elementos esenciales y luego ya sobre eso vamos avanzando. Para llegar a este tema de la autosustentabilidad, tenemos esta definición de Theodore Levitt, ¿no? El tercer sector es el espacio de actuación pública que no cubre ni el Estado ni el mercado. Entonces todo lo que no es Estado ni lo que es mercado está en el tercer sector, según este teórico. Y bueno, tenemos que habitualmente la definición parte un poco de la estructura institucional que ocupa en el ámbito en el que actualmente estamos trabajando, ¿no? Es decir, tenemos una cultura, una sociedad capitalista salvaje, ¿no? Y en el medio de todo esto está por un lado el proceso de privatización del Estado, y entonces hay una gran participación entre lo que es Estado y el sector empresarial, y queda muchas veces o realmente queda en manos del tercer sector el implementar y el accionar diferentes actividades, dado que quienes podríamos encontrar una mejor solución a los problemas que nos atañen somos nosotros, puesto que nosotros tenemos el problema, ¿no? O sea, si partimos de ese primer punto, pasamos a lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí sector Estado, el sector público, que es el Estado, el sector privado, que sería el mercado, y el tercer sector, la sociedad civil, ¿no? Y luego ya tenemos como distintas tipologías a nivel de tercer sector, ¿no? Más adelante voy a mencionar las clasificaciones o las actividades que son susceptibles de recibir donación, ¿vale? Aquí hay, por ejemplo, otro autor. La mayoría de los autores que yo cito son españoles. Mi formación en gestión fue en España. Y luego, bueno, ya si quieren me pueden escribir o entrar a la fanpage y ahí de Emprendedores Culturales, y ahí encontrarán bibliografía e información relevante. Dice acá que el tercer sector es el resultado de la capacidad creativa de la sociedad para satisfacer nuevas necesidades y atender las expectativas que despierta el desarrollo económico y el cambio social. ¿Cómo lo hacen? Preguntaba yo ahorita de distintas figuras jurídicas, ¿no? Pues bueno, tenemos la asociación civil, que se comprende como una organización sin fines de lucro, la sociedad civil, que se comprende como una organización con fines de lucro sin llegar a la especulación comercial, ¿no? Y la institución de asistencia privada. Para hablar en términos generales, aquí hay alguien que sea sociedad civil, ¿no? Todos son AC o optan por AC. La diferencia principal estribaría, hablando de una generalidad, ¿no? Porque luego ya podríamos decir como mi contador sabe hacer tal o cual juego y entonces yo así no pago o cosas así. Pero la diferencia principal tendría que ver con que la sociedad civil tiene una mayor capacidad tanto de facturación como de deducción contra una sociedad civil, contra una asociación civil. Y que ya en el hacer la sociedad civil principalmente se dedica al trabajo de la comercialización de productos o de servicios culturales, ¿no? Productos o servicios que son sujetos de reproducción masiva. Podríamos tener como el ámbito de a lo mejor el merchandising, ¿no? El ámbito editorial, producción discográfica, cinematografía, ¿no? O sea, hablando como ya lo que tiene que ver un poco más con una industria creativa, o las llamadas industrias culturales. Saludos a Francisco Betancourt, que me está viendo, Ricardo RLS, Guillermo MX y Ana Maya, que se van a perder de un gran beneficio por no haber venido. Ahora que les voy a contar a ustedes cuál es el beneficio, el plus extra por venir a la conferencia. Y la institución de asistencia privada, que justamente estamos hablando de una organización igual sin fines de lucro, que posee también una característica de naturaleza asistencial, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, estamos hablando por un lado de contar con la clave única de registro, ¿no? de inscripción, eso por un lado, y lo otro, la obtención de la licencia de donataria autorizada. Hablábamos de las actividades que pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos. Y tenemos todas estas actividades, ¿no? Va a haber actividades de carácter asistencial, educativo, investigación científica o tecnológica, culturales, que es propiamente lo que nos atañe, ecológicas,
preservación de espacios en peligro de extinción, becantes, obras o servicios públicos, desarrollo social, apoyo económico, museos y bibliotecas privados y escuela. Interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos mencionar en este sentido? Muchas veces dentro del proceso de constitución, la gente quiere, o las personas o la sociedad civil está interesada en desarrollar distintas actividades, ¿no? De manera paralela, es decir, quiere atender a veces no solamente cuestiones de naturaleza cultural, sino también ecológica. Tuve una ocasión un cliente que estaba en el norte del país y ella tenía un problema porque su asociación civil no le autorizaban la licencia de donataria porque en los estatutos había agregado cláusulas de naturaleza cultural y de naturaleza ecológica. Entonces el dictaminador le decía que o tenía que hacer una cosa o la otra. Luego ya también dependiendo del código civil de cada estado vamos a tener distintas posibilidades de desarrollo y ciertas limitantes. En alguna ocasión quisimos constituir una IAP en Chihuahua de naturaleza cultural y nos decían que no se podía, ¿no? Que la prioridad en este caso a nivel estatal era la violencia hacia las mujeres y que si queríamos hacer una IAP que tuviera que ver con esa naturaleza, adelante, pero no se podía o no se estaba priorizando alguna constitución de figura jurídica que tuviera que ver con educación o cultura. Entonces, luego ya también depende del código civil de cada estado el tipo de acciones que va a impulsar según también las problemáticas. Ahora, esto parte, pues bueno, del deseo de querer, pues justamente, tener un mundo mejor, ¿no? Rescatarlo en todo caso. Pero antes de rescatar el mundo, tenemos que rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a recibir, vamos a revisar esto, ¿no? ¿Por qué las ONG no logran la autosustentabilidad? Y aquí, bueno, hay una serie de elementos internos y externos. Primero, si hablamos del concepto de autosustentabilidad, ¿qué podríamos entender por autosustentabilidad? En el mejor de los casos, pues lograr esta estabilidad financiera a la que muchos aspiramos, ¿no? La mayoría de las organizaciones muchas veces son la consecuencia, sí, de un anhelo de querer tener un mundo mejor, pero también es verdad de una forma de autoemplearse y de poder desarrollarse de manera profesional, ¿cierto? En este sentido, y revisando datos muy concretos y que lo vamos a revisar ahorita, digo, yo lo dividí tanto en elementos internos como externos, vamos a revisar como todos esos puntos que no nos lograrían, que no nos permiten, por un lado, llegar a esta sustentabilidad económica, es decir, esta capacidad de generación de recursos que permita un equilibrio de carácter económico, no en el sentido de lucrar con la actividad, sino simplemente si ya estás atendiendo un grupo susceptible de una problemática, el poder seguir atendiéndolo, ¿no? O sea, ya por principio de cuentas eso, independientemente de pensar en tener una ganancia o no. Tenemos, por ejemplo, aquí elementos de naturaleza interna. Dice, existen 3 elementos característicos fundamentales que constituyen elementos estructurales de carácter operativo. Primero de ellos, gestión del talento y cultura operativa. Lo segundo, capacidad de producir con bajos costos. Y el tercero, la capacidad de captar recursos. Muchos de estos elementos tienen que ver previo a realizar un análisis y que les repito, este año cumplimos 10 años y realmente como agencia y realmente nos hemos dado cuenta que hay toda una serie de elementos o de deficiencias a nivel, en el primer caso, por ejemplo, de gestión de talento y cultura operativa, en cuanto al líder de la organización. Es decir, muchas veces llegamos, o los artistas principalmente, llegan a la conclusión de que se tienen que constituir para que les den dinero, ¿no? Y también mucho esta visión asistencial que se había impulsado sexenios atrás, ¿no? Desde la creación del Indesol. De hecho, en 2016, la Cámara de Diputados hace la modificación de la Comisión de Grupos Vulnerables a Inclusión, ¿no? Y una de las cosas que se hacía mucho énfasis en el marco de esa reunión que hubo en la Cámara de Diputados, y asistí por cuestiones que ya les mencionaré, se hacía mucho ese énfasis, ¿no? De que
a los grupos vulnerables justamente se les veía desde un perfil asistencial, que había que ayudar, que había que apoyar, y que ahora, bueno, de cara a la modificación en cuanto al modelo económico y demás, se cambiaba esta visión de inclusión, ¿no? E incluso también la implementación de proyectos productivos. Tenemos un cliente que está en Querétaro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él nos decía que antes el Indesol sí estaba como disponible para financiar la instalación de un comedor, y que ahora no te da financiamiento para poner un comedor, sino que ahora te da 10 gallinas que se pueden ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cuál era el término? Que son gallinas que no necesitan de un gallo macho que las pise, sino que la gallina por sí misma puede producir huevo. Sí, es una cosa así como autoembarazada. Pero es una gallina que ya no necesita de un gallo para poder producir huevo, ¿no? Y era un tema así como de que te voy a dar las 10 gallinas con el tratamiento, y la idea era que eso se convirtiera en una granja que produjera huevo en el mediano plazo, ¿no? Y que esa gallina viviría 6 meses, es decir, la teoría es: te doy 10 gallinas, las gallinas producen tanto huevo, tú lo vendes, y entonces eso se convierte en un sustento económico durante 10 meses. La visión anterior tendría que ver con: te voy a dar huevo 6 meses, y entonces después un poco lo que pasa es que no hay una visión de capacidad de producción con bajos costos, y la capacidad de captar recursos está basada en un discurso de carácter asistencial. Yo me constituyo para que me den dinero, ¿no? O sea, es que las asociaciones están para que les den, para recibir, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver un poco qué tan cierto es eso, ¿no? A ver, punto número 1. En el caso de la gestión del talento y la cultura operativa, hay ciertos elementos que nosotros consideramos indispensables a nivel de estructura organizacional para que justamente pueda funcionar la asociación civil en este caso, ¿no? Voy a enumerar yo en este momento únicamente 3 elementos a la manera como de trípode, ¿no? O sea, como cuáles serían las 3 áreas que mínimamente necesitaría tener una organización a nivel de estructura, ¿no? O sea, a nivel de papeles, ¿no? Cuando uno se constituye te dicen presidente, secretario y tesorero, ¿no? Pero yo leí, en la realidad es que el presidente es maestro de educación básica, el secretario es su esposa y el tesorero es su hijo, porque la empresa es familiar. Pero ¿qué tendría que saber hacer más allá de la nomenclatura, ¿no? Pensemos que necesitamos, pues bueno, una dirección, ¿cierto? Una dirección general, una dirección artística, una dirección educativa. Voy a colocar aquí un área de gestión y la voy a combinar con el marketing, y ahorita van a ver por qué. Y una tercera línea de comunicación, como elementos esenciales. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿quién su formación profesional es artística? Gente de formación profesional artística. Y los demás, a ver si me pueden decir rápido: contador, abogado, administrador, pedagogo, psicólogo, gestor cultural, antropología, ¿no? Comunicación, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿Hasta ahí? Entonces, a alguien de los que nos ve, ¿qué formación tienen? Si nos pueden decir, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo estudié literatura dramática y teatro, y en ningún momento tomé dirección de empresas culturales. Eso fue después un diplomado que tomé. Y adelante, por favor, bienvenidos. Y el diplomado habló de todo menos de cómo dirigir una empresa, ¿no? Desarrollo de habilidades gerenciales, por ejemplo, comunicación asertiva, manejo de conflicto, de resolución de crisis al interior de la organización. Y luego, bueno, un poco el tema es que no es tu obligación saber dirigir, porque tú no estudiaste dirección de empresas, ¿no? En todo caso, aquí nadie estudió administración. Las deficiencias en el ámbito, el desconocimiento en el ámbito de la dirección genera problemas de estructura al interior de la organización misma.
Y esto, por ejemplo, también tiene que ver con la manera en cómo se busca conducir o cuál es el argumento de venta muchas veces del proyecto o de la organización. Esto lo he mencionado ya en diferentes capacitaciones, que un proyecto cultural, ¿no? En este caso proyecto organización, tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión personal, una dimensión artística, una dimensión social, una dimensión productiva, ¿vale? Entonces, en este sentido, que es importante tomar en cuenta que ante el desconocimiento de estas habilidades de dirección, muchas de las decisiones son desde el ámbito personal. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a organizaciones en donde el líder de la organización cambia de parecer cada 5 minutos? Entonces hoy sí vamos a programar esto, pero mañana vamos a programar lo otro, pero ya se enojó con fulano, entonces ya no vamos a ir a este festival, pero entonces Sutano ya le dijo que sí lo iba a apoyar, ¿no? Y entonces pues llega de malas y todo el mundo enloquece, ¿no? Y hoy llega de buenas y entonces pues no trabajan porque echaron chisme todo el día. Y lo segundo, que México ha consagrado la figura artística. Lo vemos en el caso de los miembros del Sistema Nacional de Creadores. Se asume que un excelente director escénico puede ser el coordinador nacional de teatro, o que un excelente coreógrafo puede ser el coordinador nacional de danza, ¿no? Ahorita el Centro Cultural Universitario Danza UNAM está en medio de una crisis, ¿no? O sea, tenemos una excelente coreógrafa y bailarina, Evo Sotelo, pero la maestra es bailarina y es coreógrafa, ¿no? Ya el ámbito de acción y la crisis que en este momento atraviesa Danza UNAM compete a habilidades de carácter directivo y de comunicación, ¿no? Entonces es lógico en ese sentido, y eso lo vemos en todas las organizaciones. Volviendo en este sentido, hay un problema en el ámbito de la dirección. Lo segundo, cuestión que tiene que ver con la gestión y el marketing. Por un lado, en el ámbito de la gestión, a lo largo del año, ¿cuántas veces ustedes aplican a una convocatoria? ¿O cuántas convocatorias han aplicado a lo largo del año? Nosotros en promedio realizamos alrededor de 300 postulaciones al año. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pues es ahorita, no enero, está tranquilo, vamos empezando, pero pues ya realmente ya se les fue 2018, ¿no? Para los que realizan actividad de programación artística, ya, 2018 está agendado, eso se debe de haber arreglado en 2017, entonces hay un tema, por ejemplo, de planeación, donde vemos el principal problema en el ámbito de la gestión, ¿no? Y es un problema por un lado dirigir. Y lo segundo, el ámbito de la gestión tiene que ver mucho con una cuestión de anticiparse a los tiempos. Como estamos todo el tiempo resolviendo lo urgente, nunca atendemos lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué gestiona un gestor cultural? ¿No? Ay, Dios, acá me pregunta de examen, ¿no? ¿Qué gestiona un...? Ah, mira, tenemos aquí, me contestaron, Ana Cobos es licenciada en comunicación, maestra en administración de negocios. Muy bien, Ana. Diseñadora y comunicación visual, estudió administración pública y es actriz. Por ejemplo, esa combinación está buena, ¿no? Pero entonces, a ver, en el ámbito de la gestión, ¿qué gestiona un gestor cultural? A partir de la metodología que nosotros hemos desarrollado y en lo que yo creo es que principalmente un gestor cultural va a gestionar recursos humanos, recursos materiales y recursos técnicos. Gestionar el recurso humano que requiere tu proyecto. Gestionar el recurso material, el dinero. Gestionar el recurso técnico, el espacio. ¿No? Es un poco como el que consigue, ¿no? El que conecta. ¿Cómo son las habilidades del director de la organización para materializar las cosas? ¿Qué implica materializar? Un tema de relación pública. Llegar, hablar, comunicarte, pedir. ¿No? Es como mi mamá, que le gusta vender Mary Kay, pero no le gusta cobrar. Entonces ahí ya llegamos al marketing, ¿no? Las estrategias para todo aquello que es susceptible de ser comercializado al interior de la ONG, ¿no? Y llegamos a la cuestión del marketing social, ¿no? Que no solamente tiene que ver con cuestiones de un proceso de segmentación, sino cómo la ONG da un giro y comienza a comercializar productos o servicios, ¿cierto? Y por último, el ámbito de la comunicación. Pasa continuamente.
Miguel, es que ya tengo la asociación civil y ya tiene la licencia de donataria autorizada y ya tiene el CLUNY y queremos conseguir el donativo de 20 computadoras, vamos a pensar ahorita, ¿no? O 10 boletos de avión para una gira internacional. Ok, tienes toda la tramitología resuelta. Vamos al ámbito, y ya para que la empresa te dé, ¿cierto? Ahora, la empresa, ¿qué es lo que está buscando? Además de que la vean bonito y la perciban de manera agradable, ¿no? Una empresa en el marco de un programa de responsabilidad social empresarial lo que está buscando es posicionarse de manera agradable, ¿no? Que tú digas, oh, Coca-Cola es muy bueno, o no sé, alguna otra Ciel que se está acabando el manto acuífero, ¿no? Es positivo, ¿no? Porque te activa. ¿Qué posicionamiento tú le puedes ofrecer a la organización? ¿Qué tan resuelto tenemos elementos esenciales como el logotipo, ¿no? La identidad visual de la página de internet? Es lo mismo entregar una carpeta de negro con negro sobre blanco a entregar una carpeta con diseño. Subestimamos la comunicación. Ahora, pasa, por ejemplo, y los comunicadores visuales que me estén viendo me van a entender, ¿no? Hay comunicadores visuales que encuentran trabajo muy fácil diseñando anuncios para Horrera o diseñando, o trabajando en imprentas de estas de Chabacano, ¿no? O sea, que lo mismo te diseñen el anuncio de uñas que de las gorditas, ¿no? Y que le implica un dominio del Photoshop, ¿no? Pero vamos, no hay un desarrollo, aunque es creativo, no implicaría un desarrollo artístico como tal. ¿Qué quiero decir con esto, no? No es lo mismo que tú vayas a la imprenta de Chabacano y le digas, ármeme mi logotipo por 2,000 pesos, a que un comunicador visual te diseñe una identidad. Subestimamos la comunicación. Si tú no tienes una línea de comunicación clara, eso no va a ser interesante para la empresa. Y es una creencia realmente que tenemos de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, esta creencia de, ay, oiga, yo ponga aquí su logotipo y a cambio de poner su logotipo aquí nos dé patrocinio, ¿no? O sea, que así, sí, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Pero vamos, es una creencia que está ahí implícita y de alguna manera tiene que ver con eso. Lo otro, bueno, los comunicólogos van 9 semestres a la licenciatura y de pronto nosotros creemos que pues ya con la campaña de Facebook lo vamos a hacer, ¿no? Entiendo que tiene que ver muchas veces por una cuestión de carácter económico, ¿no? O sea, porque esto se traduce en 3 seres humanos, ¿no? Y esto se traduce en 3 nóminas, ¿cierto? Y no tengo para pagar esas 3 nóminas. Bueno, pues entonces tengo que formarme en esos 3 ámbitos. Entonces, cuando yo al inicio les hablaba de mi gran currícula, no tiene que ver pues, con que yo esté muy contento estudie, sino que realmente es una cuestión de inversión en tener una noción de estos ámbitos. Entonces, primer punto del nivel interno, la gestión del talento, que se resume en esto: para poder delegar hay que saber elegir. Y vuelvo al caso de hoy, voy a utilizar mucho a mi mamá, es que discutimos la semana pasada y ella decía, es que Enrique, te dicen que delegues y yo cómo voy a delegar si nadie hace nada, ¿no? Pasa, ¿no? Es que no se comprometen, ya nos pusimos de acuerdo, hicimos la junta y entonces nadie hizo todo lo que le tocaba, ¿no? O el caso contrario, ¿no? Contraté a un gestor y, ay, mira, ya tenemos 22 personas. Saludos a mi hermana, no le digas a mi mamá que estoy hablando de ella. Entonces, es que no se comprometen, me dejan sola en el proyecto, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con justamente eso, ¿no? Para poder delegar hay que saber elegir. Y un ejemplo muy concreto es como el contador. ¿Cuántas veces hemos escuchado de un contador que llevó a un fraude a un cliente? No todos tenemos un amigo, un conocido, que el contador no hizo las declaraciones y entonces lo llevó al baile, ¿no? Yo llegué al tema de que estudiar finanzas porque el mes pasado pedimos un financiamiento para ONU Mujeres y nos pedían los estados financieros de 3 años.
¿no? Y entonces yo le hablo al contador y le pregunto que cuánto costaría hacer el estado financiero y me pide 3,500 pesos por cada estado financiero. Y entonces yo decía, es que no es posible, ¿no? Porque el diplomado en línea al TEC de Monterrey me cuesta 11,500 y yo le tengo que pagar 3,500 por cada estado financiero. Y además estaba en ceros la cuenta de la asociación civil. Y yo estaba muy enojado conmigo porque yo me reclamaba a mí mismo saber eso, ¿no? Un poco el tema es que ya después platicando con otra persona me dijo, mira, la única manera que tú tendrías una certeza de que el contador está haciendo bien su trabajo son dos cosas. Que le pidas una 32D, opinión favorable de no adeudo, y la segunda, que le pidas un estado financiero. Si él hace su contabilidad durante todo el año, pues no tendría por qué cobrarte como un extra el estado financiero. Desconocer una verdad te vuelve esclavo de una mentira. Como yo no sé que eso es algo que por ética profesional él tendría que hacer, y como yo no sé que eso es algo que a él implica sacar las declaraciones mensuales, es decir, como yo no sé, él puede venderme lo que él hace a como él quiera o crea o merezca, ¿no? A lo mejor ya el contador va a decir, yo estuve 4 años en la licenciatura y trabajaba en Oxxo y así pagaba la colegiatura y es válido, ¿no? Pero ahí un poco el tema es, bueno, si lo pasas al ámbito de la estructura operativa, muchas veces delegamos cosas en gente que no tiene las capacidades o las habilidades. ¿Cómo sabes que la señora de la limpieza está barriendo bien si nunca has barrido tu casa? ¿No? Muchas veces, digo, entiendo que no es el caso de ustedes, pero en el ámbito artístico predomina mucho eso, ¿no? Es decir, es que yo soy artista, y yo soy artista, y yo soy artista, y que alguien venga más y me prostituya a mi chamaco, ¿no? Ahora, está bien delicado eso, ¿no? Pero oye, de verdad, esto que tú creaste con tanta pasión y talento y ahínco y ganas, se lo vas a dar a un perfecto desconocido para que vaya y lo revenda como él quiera y te diga, ah, pues me dieron tanto, ¿no? Cuando no, eso no pasa, ¿verdad? ¿Sí me explicó? ¿No? Pero un poco es eso, para poder delegar hay que saber elegir. Entonces, muchas veces tiene que ver con una cuestión de desconocimiento en los ámbitos que estamos mencionando ahorita, y eso no nos permite delegar. Tengo aquí algunas notas acerca del manejo del talento en las organizaciones culturales, ¿no? Aquí sobre todo, que a lo mejor tú me podrías decir, bueno, ya me formé, ¿no? Ya Miguel, yo ya sé todo, pero la gente no se compromete conmigo. Bueno, pues es que entonces a lo mejor el problema es que no te sabes comunicar de manera asertiva. ¿Por qué la gente se involucra en los telares? ¿Por qué la gente se involucra en los telares? Esto de yo soy fuego y yo soy agua y soy tierra y entonces le vamos a dar dinero al centro de la pirámide. ¿Por qué a veces hay gente que es muy fácil involucrarla en los productos de multinivel? Vamos a revisar ahorita una cosa que se llama pensamiento mágico primitivo, ¿no? Y otra que tiene que también muchas veces que ver con la creencia del dinero. Hablando primero de manejar talento, ¿no? Gente que forma parte de tu organización. Todas las empresas tienen gente de talento, sin embargo, la mayoría de veces este tipo de personas está muy mal explotada. El talento tiene la propiedad de que gusta de que lo exploten, en el buen sentido, ¿no? Lo que le desagrada es lo contrario, que no le planteen retos. Cuando se reta adecuadamente al talento, hace suyos los problemas para solucionarlos. No tengo para pagar. ¿Cómo levanto una empresa de la nada? Yo empecé dando clases en una cafetería en Coyoacán, ¿no? Y era una cosa hermosa porque quemaban el café y se levantaba el humo y luego la gente venía con su vaso de café y lo tiraba en la mesa y le mordían a la dona y era una cosa horrible, ¿no? Y un poco el tema era que, y bueno, ahora estamos aquí, ¿no? 10 años después, ¿no? Pero un poco el tema es cómo implicas a la gente. Aquí un poco también el tema es cómo hago que esa persona quiera justamente sumarse a la meta, a la misión de la organización. Dice, por ejemplo, este tipo de personal no tiene pues las mismas características que la mano de obra. En nuestra organización hay que pasar de la sinergia a la colaboración.
puede ser que este sea tu caso, traigas arrastrando todo un gasto operativo y todo un equipo operativo que está sentado esperando a que le digas lo que tiene que hacer. ¿No? Eso no pasa, ¿verdad? Así como, no, pues ya conseguí al que sí la va a armar, ¿no? Ya es el bueno, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? No, pues es que como no estabas, no lo resolví, ¿no? O es que quedaste de mandármelos, ¿no? Pasa de pronto cuando no logramos que la gente se apropie de las áreas de trabajo. Pero también está la otra parte. La gente que tiene la iniciativa de hacerlas y tus directivos no, eso no está dentro de las líneas, eso no lo hagas. Y tú, claro. O caso contrario, cuando te apropias y efectivamente, ¿no? Te limitan como si estuvieras en una organización de gobierno. Sí, y un poco el tema es de, yo no soy funcionario público justo porque no tengo creencias en el marco de ese sistema. Al final del día sería un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, primero, características de la gente de talento. Cada persona es un especialista posiblemente muy formado. Cada persona piensa que es el mejor en algún aspecto. Todos somos buenos para algo. Toda persona tiene evaluadas a las demás personas. No se acepta el poder, pero sí la autoridad. Ponen un gran valor en su progreso personal y todos piensan que lo harían mejor que el jefe y probablemente sí. Andrea lo haría mejor que yo, pero Andrea no quiere estar en mi lugar. Entonces, ¿sí o no? Así como de yo lo haría mejor que el coordinador, ¿no? Pero que joda ser el coordinador, ¿no? No ve a su familia, no descansa. Así, y así, ¿no? No alarmo. A ver, reflexiones al respecto. Relacionado con la capacidad evaluativa se halla la capacidad para entender el entorno de forma lógica, lo que hace fácil identificar inconsistencias en el mismo. Poder es el mando que se obtiene de la organización, que la organización te ha dado formalmente, ¿no? Yo te doy el poder de ser el presidente. Del estado de las atribuciones, autoridad es lo que se obtiene por tu propio mérito. Esto es lo que queremos, influir, capacidad de influir que se tiene por lo que uno mismo vale. Y no estamos hablando de autoestima. O sea, bueno, sí también, ¿no? O sea, yo valgo mucho, pero tiene que ver justamente con los méritos. Tu capacidad de materialización, tu capacidad de resolución, ¿cierto? La gente tiene una inclinación tiende a inclinarse hacia la tenacidad, hacia los retos, hacia el esfuerzo. Entonces, puede ser que tengas mucho empuje, pero que tu comunicación no sea asertiva y por eso la gente no te sigue, ¿no? Pasa mucho con la todología, es normal la todología, ¿no? O sea, de que tú quieres hacer todo y tener el control de todo, de la A a la Z, ¿no? Es difícil delegar, ¿no? También se los digo por experiencia, es difícil soltar, porque piensas que te van a robar, y sí te roban, ¿no? O sea, sí viene la gente y se roba tu material y va a ir a clases con tu material, o te roban computadoras, se roban la base de datos, pero pues también es parte del crecimiento, o sea, inevitablemente tienes que soltar, ¿no? Y en el medio de eso, ganar la autoridad, ¿no? Es decir, yo estoy con esta persona porque sabe de lo que me está hablando. Dice que el personal con talento a menudo se relaciona con personas influyentes. Y aquí es en donde nosotros comenzamos a identificar los circuitos de concentración de recursos. O sea, ¿quieres ser becario? Júntate con los becarios. Es que siempre ganan los mismos, ¿no? Algo estarán haciendo bien, además de la relación pública, porque eso existe, ¿no? Pero además de eso, ya cuando tú ahí escarbas en el medio del ámbito institucional, te das cuenta que realmente hay mucha gente que no está haciendo bien las cosas. ¿Cuánta gente no supera las fases administrativas de los procesos de captación de fondos? Porque no hizo bien el documento, el trámite, el papel. Volviendo aquí al tema, ¿no? Las personas y las organizaciones aprenden a discernir entre quién es el que verdaderamente sabe y resuelve problemas y el que únicamente manda por su posición, ¿no? Entonces,
¿dónde está mi capacidad de resolución de problemas? Un poco también con la cuestión de reconocer la falta de habilidades. Segundo punto, capacidad de producir con bajos costos. No hay educación financiera. Inexistencia de un programa de voluntariado. Y esto guarda una relación con lo anterior. O sea, si se dan cuenta aquí, ¿no? Va así. O sea, una cosa va a ir tirando la otra. Primero, en el ámbito de la educación financiera, ¿no? Hoy en la mañana estaba estudiando, mientras hacía cardio, y estaba viendo unos datos del INEGI. Y por ejemplo, el INEGI te dice cosas como que el 73% es, ¿no? Es el 51% de las personas no tiene, no ahorra. Es lo primero. Lo segundo. Hablaba otro dato ahí importante, que era el 84% de las personas en México económicamente activas tienen un crédito, pero no conocen la tasa de interés. Te hablaba otra cifra, por ejemplo, que también te decía que el 50% de las personas tienen problemas para llegar a la quincena. Y de ese 50%, el 73% pide prestado para enfrentar sus deudas a la quincena. Así de préstame y en la quincena te pago. Entonces, la falta de educación financiera justamente a lo que nos lleva es a no tener en el ámbito de la organización, ¿no? Y que es un problema que yo como otra organización, yo también lo enfrento, nos lleva a dos aspectos esenciales que no tomamos en cuenta, ¿no? Y aquí volvemos una vez más a la teoría del iceberg, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si el Titanic no se hubiera hundido, ¿no? O sea, Freud no hubiera escrito nada, ni el coaching no tendría ejemplos concretos, ¿no? Pero bueno, en el coaching siempre te dicen eso, ¿no? El iceberg, ¿no? Entonces, bueno, gracias Titanic por haber muerto a favor de nosotros, ¿no? Y de nuestro crecimiento. Bueno, ese es con mucha imaginación, ese es un iceberg, ¿no? Entonces, si tú tienes organización, tienes gasto y tienes deuda. Mucha gente tiene deuda, no me atrevería a afirmar que todos tenemos deudas, pero estoy casi seguro de que todos tenemos deudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de la educación financiera? Tenemos gastos y tenemos deudas. Y aquí el planteamiento con el asunto del iceberg es muchas veces la previsión que nosotros hacemos, ¿no? No prevemos. Un poco la similitud, ¿no? Con el asunto Titanic tendría que ver con le avisaron que el iceberg estaba enfrente y entonces no alcanzó a dar la vuelta. Ajá. Entonces ahora tradúcelo como es año electoral, no hay recursos, se están robando todo, no vas a alcanzar a dar la vuelta. Te vas a estrellar, ¿no? Están avisando, ¿no? Así de alerta, ¿no? Y tú estás así, ¿no? No, sí la libro, ¿no? El tema es que muchas veces, ahí vamos, ahorita compartimos, ¿no? Hay gasto y hay deuda. Y el problema muchas veces también tiene que ver con esto, ¿no? A ver, hablando como el 1, 2, 3 de las finanzas personales, ¿no? 3 conceptos así rapidísimos que tienen que ver con esto. Pues evidentemente está el ahorro, la previsión y el crédito. No ahorramos, es por un lado. ¿Quién aquí está asegurado? Bueno, sí, seguridad social, no. A ver, previsión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el ámbito de la previsión? Que es algo que también subestimamos mucho en el ámbito artístico y en el tema de las giras. Yo de verdad que insisto mucho en eso. Una vez una alumna me dijo, ay, ¿quién fuera como tú que tiene dinero para irse a curar la hepatitis a Nueva York, ¿no? Y entonces, tiene que ver con esto, con la previsión. Yo hace 11 años me dedicaba a vender tarjeta de crédito.
Y la tarjeta de crédito que me pongan enfrente me la sé de la A a la Z porque soy un apasionado de las tarjetas de crédito, ¿no? Que tiene también que ver con la creencia del dinero. Pero bueno, ¿qué pasa con el asunto de la previsión? Hay una tarjeta de crédito de American Express, ¿no? Lo que la gente cree sobre las tarjetas de crédito es una cosa, pero hablando concretamente de la previsión, hay una tarjeta de crédito de American Express, que es un producto que generalmente te sirve para viajar. Yo me voy de gira a Nueva York con una compañía de danza, llego al John F. Kennedy, me bajo del avión, me empieza a doler la cabeza y a los 3 días entro al hospital por hepatitis. Y entonces estaba yo, y entré al hospital porque American Express tiene una cobertura médica global, le hablas por teléfono, te atienden en español, porque en ese momento mi inglés era mucho peor, ¿no? De lo que ahora ya va mejorando, ¿no? Pero bueno, era muy malo, ¿no? Y entonces me atienden en español, me reciben en el hospital, era una cosa así increíble, tipo ángeles con camita que se reclinaba y comida 3 veces al día y televisión y todo espectacular, ¿cierto? Me dan la factura, $50,000, y eso lo pagó American Express y el Obamacare. Caso contrario a mi padre. A mi padre, él es comerciante. Lo tuvieron que operar de una segunda hernia. Sí, o sea, no entendió con la primera, sino la otra, ¿no? Y entonces, pues ahora mi padre tiene una deuda de 20,000 pesos, ¿no? Que terminará siendo como de 45,000 pesos, ¿no? O sea, se tuvo que embarcar con el banco para pagar la operación. Entonces no hay previsión. Y eso es lo que pasa con las deudas, ¿no? Tarde o temprano, inevitablemente, o sea, si hay gasto, hay deuda. Es normal, es normal. Tembló, ¿quién se quedó sin oficina? Yo me quedé sin oficina, ¿cierto? Y entonces tienes que resolver. Los costos se te van para arriba. Ah, bueno, pues tarjeta de crédito. Ya platino, ¿no? A 24, o sea, tasa de interés, ¿no? Anual 24%, pero si no, una tasa de interés de tarjeta de crédito normal está en el 45, ¿no? 48%. Pues metes la tarjeta de crédito para sacar. No tengo tarjeta. Pues vas y empeñas las joyas en el Monte Piedad. Y se vuelve un asunto justamente impagable. Y a veces este es el problema de la autosustentabilidad. Ya déjate del gasto corriente. La deuda que traes arrastrando. Entonces, ¿por qué no llegas, no? Porque luego también es eso. Es otro de los puntos importantes para el crecimiento, que es el 4º punto. La inversión. No invertimos. Ya déjate de la bolsa de valores o los CETES o un ahorro, una inversión en términos de con el banco, ¿no? Aquí estos son 4 elementos esenciales de las finanzas personales, pero bueno, el punto es que esto guarda una gran relación en el ámbito de la educación financiera. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, las clases de finanza que ahora las tomo son en el Tecnológico de Monterrey, pero yo nunca había tomado, en toda mi formación profesional, nunca, yo nunca tomé una clase, siente este compañero, yo nunca tomé una clase de finanzas, ¿no? Y bueno, es todo un ámbito. El otro, inexistencia de un programa de voluntariado. Hay mano de obra que podría realizar actividades, que no te cuesta más que el costo operativo, pero vuelves a lo mismo. No sabes elegir y por lo tanto no puedes delegar. ¿Cuántas veces, y no sé quién ya pasó por esa experiencia, porque igual me lo pueden decir, puta, no, los de servicio social, no, horror, horrible, ¿no? No te quiero decir los de servicio social, sí. Nosotros colaboramos con un centro cultural comunitario que está en Guadalajara, y un poco pasa eso, ¿no? Que a la gente que han convocado para prestar el servicio social está ahí sentada, ¿no? Haciendo cosas, como resolviendo, con una actitud de esperar a que le digan qué es lo que tiene que hacer.
tiene habilidades que la directora no puede explotar porque no tiene el conocimiento para hacer el análisis, ¿no? Entonces a lo mejor sí el chavo tiene el título de mercadólogo, pero realmente su habilidad es de diseñador, y entonces tú le pides cosas que haga cosas de mercadotecnia, y bueno, una por otra, ¿no? Ya vamos a acabar, vamos a la mitad. Siguiente, dice acá, integración de voluntarios. Las personas no colaboran activamente en el desarrollo de una situación si no salen ganando en el proceso. La gente no solamente puede ganar dinero, puede ganar conocimiento. Y también lo otro, cómo logramos retener a la gente y el sentido de apropiación. Tienes, por ejemplo, la ganancia puede provenir de la satisfacción que produce el aprendizaje que se realiza en la acción. La rotación de personas disminuye cuando la gente aprende. Esta satisfacción también puede provenir del aumento de unidad, de integración con la organización o con las personas de la organización. Una experiencia rapidísima a mí, que esto se traduce en eso. Puede ser que la organización y que también es parte del desarrollo de habilidades directivas. Esto va a ser lo menos... Hola, bienvenida, qué gusto verte. Va a ser lo menos adecuado, pensemos. A mí esto me pasó mucho tiempo, no quiere decir que no me va a volver a pasar. Gracias. La gente, a esto por ejemplo me pasa con mis clientes ahora. La gente se implica conmigo, pero entre ellos no guardan una relación. Y esto es desquiciante. Miguel, ¿por qué él sí soy yo no? Miguel, es que ¿por qué le diste permiso a Ariel? Miguel me está viendo feo. Miguel, es que no, o sea, no. Y entonces el director se vuelve un buzón de quejas, ¿no? Así de... ¿no? Y entonces tú quieres así enloquecer y entonces Miguel consume drogas y se olvida de todo, ¿no? No. Dios. Entonces, bueno, el tema es... Lo que tenemos que lograr es esto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Comunicación asertiva. ¿Qué es reencuadrar? ¿Qué es reencuadrar? Es como reencuadrar la situación. Volver a observar lo que está sucediendo y darle un nuevo lugar en la experiencia de la persona, en la organización, tomándolo a favor y luego a favor. Efectivamente. Hubo en la empresa o en la agencia una situación, el cliente se enojó, gritó, reclamó, y entonces estaba todo el equipo ahí asustado. ¿Y qué hacemos, no? Entonces, bueno, team back, reunión, a ver, vamos a reencuadrar la situación. El cliente hay que ser empático con el cliente está molesto porque lo que le pasa es esto y tiene razón de molestarse por tal y cual cosa. Es importante mantener una línea de respeto para que... Malamente dicho, terapiar a la gente, ¿no? No es terapiar a la gente, eso es porque no es psicólogo. Hay que reencuadrar las situaciones continuamente, ¿no? Y entonces tomas, reencuadras, motivas, y otra vez... Es que qué hueva, ¿no? Por ejemplo, a mi diseñador y una clienta que tengo, ¿no? La clienta no lo quiere, ¿no? No lo quiere, ¿no? Así, pero no lo quiere. Y entonces, a él le frustra de pronto eso, porque el cliente nunca lo motiva de manera directa, ¿no? Y eso es hiriente, ¿no? Es hiriente, o sea, porque por un lado sí estás como de órale, ¿no? Y te estoy pagando, y chíngale, ¿no? ¿No? Y entonces, pues claro, ella como cliente se pone en su papel de, pues yo estoy para que me diseñen y te estoy pagando, ¿no? Y hay un tema ahí de que con el diseñador todo el tiempo hay que estar reencuadrando la situación. Todo el tiempo,
¿no? Así de tranquilo, mira, ya sabes cómo es, ya la conoces, pasa tal cosa, ¿no? Mira, y otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita ya logramos que el cliente pasara de no me gusta a decir que le gusta, pero no se lo dice de manera directa, ¿no? Se lo dice a través de la directora de comunicación. Ay, dile que lo hizo bien, ¿no? ¿Me entiendes? Pero entonces reencuadras y retienes al talento, ¿no? Y bueno, logras unidad. 3. Capacidad de captar recursos. Falta de formación en la elaboración de proyectos. Y falta de formación en la captación de fondos. Esto se cura con metodología, no hay más, ¿no? O sea, leer libros de metodología, plan, programa, proyecto, la meta, la estrategia, el objetivo y una y otra vez. Lo segundo tiene que ver con la captación de fondos. Hay muchísimas posibilidades de financiamiento, pero esto tiene que ver con la formación. Yo nunca he dicho a ningún alumno que estudie gestión cultural, gente me conoce y me dice, ya me metí a estudiar gestión cultural y luego lo abandonan, ¿no? Entonces, ya vamos, yo estudié gestión cultural, pero realmente lo que yo me he especializado es en la mercadotecnia cultural y en fundraising. Diseñar estrategias de venta y trabajar en la captación de fondos. Y la captación de fondos es algo que ya se estudia. Hay una universidad, es la UNED, y es solo una recomendación, ¿no? Digo, en habla hispana, por supuesto, es educación del extranjero, ¿no? La UNED tiene un máster propio en fundraising, en captación. Lo puedes hacer en línea, te cuesta 2,000 euros, unos 44,000 pesos. Aparte está el Congreso de la Asociación Española de Fundraising, ¿no? Son recomendaciones que yo les puedo dar acerca de lo que yo he hecho y donde he aprendido, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con estrategias de captación de fondos, con diseño de campañas y también cómo esto nos puede dar un panorama para establecer vinculación con las instituciones, con otras organizaciones no gubernamentales, con el sector empresa, el trabajo con el programa de donantes, que es una de las conferencias que vamos a tener, ¿cierto? Entonces, aquí lo que es importante tener claro, que en el ámbito institucional explotamos muchas veces solo lo que está adentro de la Secretaría de Cultura, que es lo que conocemos, ¿no? Lo más inmediato, el FONCA, Conversiones, por ahí como los más arriesgados, la Cámara de Diputados, ¿no? Son como más visionarios, el Efiteatro, ¿no? Los estímulos fiscales, ¿cierto? Tenemos mucho financiamiento institucional al interior de las otras secretarías. El problema es que el artista o el agente cultural en este caso, pues de pronto se aproxima con una visión de cultura, que eso es bueno, pero las convocatorias tienen cuestiones de proyectos de perspectiva de género, de cultura, de prevención, de discriminación con cultura, ¿no? Y luego ya en el proceso de articulación se da cuenta que lo que le falta son piezas, ¿no? O sea, ¿a cómo que tengo que dar un taller o cómo que tengo que dar una conferencia? Estoy viendo un poco lo otro, que nosotros nos vemos a nosotros mismos haciendo todo. Entonces ahí entra el gestor, ¿no? Gestiona, por ejemplo, ONU Mujeres les decía, ¿no? ¿Qué nos implicó postular a ONU Mujeres? Nos implicó pieza coreográfica de danza morisca, talleres de formación de empoderamiento para la mujer a través de la danza, la implementación de una línea telefónica de atención a mujeres víctimas de violencia y la creación de una página de internet donde la comunidad de mujeres víctimas de violencia pudieran hablar acerca de cómo la danza había beneficiado, ¿no? Su vida. Claro, la directora artística de lo que se encarga es de montar las coreografías y de dar los talleres,
Pero no es que la directora va a atender la línea telefónica. ¿Qué nos implicó? Gestionar a alguien que se pudiera encargar de eso. Hay un tema de ampliar la visión al momento de estructurar los proyectos. Entonces, falta de formación en el proceso de captación. Y bueno, ya para terminar, 2 puntos más, ¿no? Vamos bien, ya vamos a acabar de llegar a la sección de preguntas, respuestas, comentarios. Vamos a hacer una estrategia didáctica que me enseñó mi maestra de la universidad, ¿no? Entonces vamos a entrelazar aquí arriba las manos, por favor, nos estiramos. No, y ahora hacia su derecha. Y hacia su izquierda. Y hacia enfrente. Manitas, mira, nos mandan corazones ahí en Facebook. Estírense también ahí en su casa. Tenemos a 24 personas que nos están viendo. Un saludo, compañeros. 2 puntos más. Y ya con esto terminamos. Dice: elementos externos. No integrarse a la innovación. Tenemos a la sociedad agrícola, ¿no? La fuente la voy a mencionar porque el otro día me reclamaron que yo había enloquecido y no sabía lo que decía, pero bueno. Carlos Slim, que bueno, ahora soy fan de Carlos Slim, dio una conferencia hace ya un ratito y él hace mucho énfasis en esto, ¿no? La sociedad agrícola, la sociedad industrial y la revolución tecnológica. Y de lo que nos habla es de que, bueno, está en la historia de la humanidad, hubo 10.000 años de sociedad agrícola, ¿no? O sea, Mesopotamia, ¿no? Los ríos, ¿no? Sembraban, ¿no? Cultivaban. La sociedad agrícola basada en la explotación del hombre, ¿no? El esclavismo. De ahí pasamos a la sociedad industrial, son 200 años más o menos, ¿no? La invención de la locomotora, ¿no? La creación de las máquinas, ¿no? Y entonces ahora ya no hay, sigue habiendo explotación, pero ahora capitalista, ¿no? Y está Marx ahí, ¿no? Hablándonos de la plusvalía y del trabajador, ¿no? Y llegamos a la revolución tecnológica, en donde esa explotación de la mano de obra prácticamente se desdibuja, ¿no? O sea, permanece todavía en el campo, o sea, todavía tenemos sociedad agrícola industrializada, ¿no? O sea, ya no es como antes, ¿no? En la mayoría de los casos. Sin embargo, la revolución tecnológica lo que nos implica es una transición de prácticamente 15 años, ¿no? Es un salto generacional. Yo recuerdo que todavía hace unos 10 años mi mamá pues no podía utilizar WhatsApp, ¿no? Creo que todavía existía WhatsApp hace 10 años, ¿no? Ahora, bueno, mi mamá ya utiliza WhatsApp, ya tiene Facebook, ¿no? Ahora ya va a abrir Instagram, ¿no? Para Mary Kay, ¿no? Y en el marco de todo eso, los directores de las principales organizaciones no gubernamentales no están dando ese salto. Hablo de una generación que tiene entre 50 o 60 años, no lo digo en un sentido peyorativo. Sin embargo, o sea, si ya antes decían son otros tiempos, pues es que sí, siempre son otros tiempos, ¿no? Voy a un ejemplo muy concreto. Aquí a 2 cuadras están Ministerios de Amor. Y un día ¿conocen Ministerios de Amor? Es una ONG que tiene casas hogar para rescatar a niños. Y me enseñaron un video institucional. Y el video institucional donde sale Mami Ceci, que es una señora de unos 70 años, que es la fundadora de la ONG, tenía un discurso basado en la familia tradicional. Ministerios de Amor predican la religión católica, en la mañana rezan
a las 12 hacen el ángelus, ¿no? Esposa, ¿no? ¿Está bien? Sin embargo, ¿qué pasa con Ministerios de Amor de frente a los 30 años de organización? Es una ONG que crece con una sociedad económicamente activa, una sociedad mexicana que creía que la familia era la base de la sociedad. Yo hablo de la familia como familia tradicional, papá, mamá, hijos, ¿cierto? 30, 25 años después, hay niño, niño, niña, niña, niño, niñe, ¿no? O sea, es como... Y puedes adoptar, ¿cierto? La sociedad económicamente activa en este momento, o sea, hace 30 años, los que tenían 30 años, que creían en la estructura tradicional de la familia, por supuesto que daban dinero. ¿Qué pasa con la sociedad económicamente activa en este momento? El sector millennial. No tienes hijos, no te casas, ya si eres muy arriesgado, pues sigues en casa de tus papás, ¿no? ¿Cierto? Y la creencia en el modelo de familia tradicional está cada vez más desdibujada. ¿Cómo va a ser Ministerios de Amor para no morirse de hambre? Sus donantes en efectivo están muriendo. Son personas de 60 a 70 años que por una lógica de vida están falleciendo. Hay dinero que ya no está entrando ahí. Hay un programa, por ejemplo, Televisa tiene el mismo problema con Apadrina a un niño, ¿no? Tiene el mismo problema. No están siendo visionarios, no se están dando cuenta de ese salto generacional. Y lo que pasa aquí, esto va de mano a la comunicación digital, que en este momento, este cambio generacional nos implica tiempos de conexión por internet de 8 horas al día, consumo promedio mensual de 5 gigas al mes, ¿no? ¿Cómo te enteras de las cosas? ¿Cómo se enteraron de este evento? Por Facebook. Sí, evidentemente el de boca en boca sigue siendo útil, pero el de boca en boca se convierte en valor compartido en el internet. O sea, yo tengo más credibilidad en lo que veo publicado en internet, ¿no? Porque además los medios de comunicación tradicionales están sumidos en una crisis, ¿no? Y ahora, bueno, en periodo de elecciones es peor, ¿no? O sea, todos los periódicos están vendidos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el caso del internet. Entonces, en el último punto, ya con esto vamos a cerrar. Tenemos aquí dos conceptos esenciales: el marketing de interrupción y el marketing del permiso, que por un lado lo que nos plantea es justamente esta sociedad pre-tecnológica crece en un ámbito de marketing de interrupción donde tenías anuncios por todos lados, ¿no? O sea, bardas así completas con anuncios, los flyers. ¿Alguien se acuerda del CONAMAT o del ITC? Que las estaciones del metro estaban forradas de basura de eso, ¿no? Bueno, pues eso es marketing de interrupción. El marketing de interrupción en este momento da un salto y se llama marketing del permiso. ¿De qué estamos hablando? De establecer una relación con el consumidor, o en este caso una relación con el donante. Vamos bien por ahí. Tenemos aquí dos definiciones: consumidores versus prosumidores. Actualmente la gente forma parte del proceso de producción. Se produce únicamente lo que se consume. ¿Alguien ha visto aquí la película Hambre de Poder de Michael Keaton? Véanla, está en Netflix. Es una excelente recomendación. Hambre de Poder te habla de cómo los hermanos McDonald's terminaron vendiéndole la franquicia al actual, bueno, ya falleció, ¿no? Pero al que llevó a McDonald's a hacer lo que se convirtió, ¿no? En un monstruo. Y la teoría de este hombre en esa película es que mientras haya más gallinas, hay más huevos, ¿no? Un poco el asunto es, sistematizas una línea de producción y conforme te van pidiendo, tú vas produciendo. ¿Y esto cómo lo llevamos a la cultura?
el arte del maestrismo, del carpetismo ilustrado, radica en la capacidad de vender algo que no existe. Tenemos que dar un salto. El error común es producir y luego ver cómo demonios lo vendes. El asunto es venderlo antes de producirlo. Es como George Lucas en Star Wars, ¿no? Exacto. Que vendió 7 y nada más tenía una. Ajá. Ay, qué fuerte, anótalo, ese es muy bueno para el futuro ejemplo. Sí. Al rato te paso mi factura. Entonces, el maestrismo radica en la capacidad de vender algo que no existe. Conseguir el dinero y luego producir, no a la inversa, tener el chamaco y luego a ver a dónde lo alquilas. Es muy delicado, ¿no? Pero en verdad, o sea, yo no lo coincido, o sea, entiendo la desesperación, debe ser complicado. Pero luego ya cuando te enfrentas a eso, a mí me pasó, ¿no? Es como, órale, va. ¿Está dispuesta a conseguir el dinero para irse a Los Ángeles a costa de lo que sea? Me va a cambiar a los actores, ¿no? Esos actores que tiene, no, va a hacer casting y va a buscar actores que tengan visa y que se puedan pagar su boleto de avión. Y yo estoy seguro de que los conseguía. Y entonces la creativa dijo, no te metas con mi hijo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Si ya cuando vio que lo iban a despedazar, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno. Hablamos de establecer una relación y con esto concluimos esta exposición, ¿no? Que es el último punto, que serían las ventas. Hay que vender. Insisto, si efectivamente pasamos de una visión de carácter asistencial a yo estoy para que me donen, para que me den, tengo los papeles para recibir el financiamiento, pero también es verdad que necesitamos aperturar líneas de venta dentro de la organización. Y aquí vuelvo a lo mismo, tiene que ver con una cuestión de visión. Si tu visión es reducida, lo primero que vas a pensar es en poner una cafetería. No les quito la intención de tener una cafetería. O no. Puede ser una visión muy amplia y ser la cafetería más... Galería. Cafetería, galería. Cafetería, galería, ¿no? Está más amplio. Pero a lo que voy es que, mira, muchas veces... Yo he platicado una vez con Oscar Rubalcaba, ¿no? Él es maestro de contemporáneo del Sistema Nacional. Me decía, Miguel Ángel, qué chinga, ¿por qué tenemos que dar clase los artistas? Es un karma. Y yo, maestro, porque es que el sistema educativo mexicano no da. O sea, la gente no consume danza contemporánea porque no lo entiende. Además de que, bueno, es un rollo, ¿no? Pero yo le decía eso, ¿no? La gente no lo consume porque no lo entiende. Entonces prefiere ir a Netflix o a Cinépolis. ¿Por qué vas a pagar algo por lo que no entiendes? Y tiene que ver con esto otra vez, ¿no? O sea, el proyecto no ha llegado a una implicación de carácter social. ¿Cómo de que no es social si habla de una violación, ¿no? O como de que no es social si habla de discriminación, ¿no? Mira, le hago así los movimientos, ¿no? O sea, sí, es tu metáfora de los movimientos de esa violencia que sufriste por discriminación, ¿no? Pero, ajá, o sea, yo, Godínez de la del Valle, ¿no? Que trabaja de 10 a 6 y que con lo único con lo que sueña es de ya que sea sábado para irse a la Chabela, ¿no? O sea, como ¿por qué elegiría ir a ver algo que no entiende a ir a echar el litro de chela 85, creo que ya está, ¿no? A la chilanguita, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas de negocio, de venta, ¿no? Si podríamos incluso afirmarlo así. La formación es una posibilidad de desarrollo en el ámbito del marketing social. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, México en el sistema cultural está compuesto por maestros. O sea, el maestro Lopnis, el maestro Moncada, la maestra fulanita.
nosotros acabamos de hacer una campaña de recaudación de fondos para una gira a Praga. Entraron 26,000 pesos. ¿Quién pagó ese fondeo? Los alumnos de la maestra. ¿No? Si tu formación es escénica o artística, pues en la mayoría de los casos tú vas a ver el trabajo de tu maestra. Entonces, bueno, pensemos que por ahí tendría que ver la cosa, ¿no? Y aplica para todos los ámbitos. Entonces, sí, a lo mejor tu deseo era dar clases de eso, pero es una forma de trabajar en la estrategia de posicionamiento. Y luego eso ya tradúcelo en lo macro. Yo en México solo conozco a 2 ONGs que lo hacen y lo hacen de manera excelente. Una de ellas es IBI y la otra es la NANA, Fábrica de Innovación. ¿Qué hace Lucina Jiménez? Los programas los vende. Si tú te metes a la página de la NANA y ves los programas a nivel de estructura programática son líneas de formación que derivan en creación artística. Doy el taller fulanito para que como resultado hagan un libro, bailen una pieza, monten un tal cosa, pinten tal cosa, no sé qué. Y eso como estructura programática lo comercializa. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de IBI, claro, es un programa que tiene una implicación de carácter social. El programa del Bunco, ¿lo conocen? Son unas salas de lectura, ¿no? Que consiste en un librero, un acervo de 200 a 300 libros, una capacitación para mediadores de lectura, pero el programa como tal tiene un costo que se puede replicar. Toda una estructura, ¿sí? Entonces, hay un poco, insisto, tiene que ver con una falta de visión y con una falta de diseño de estrategias para la captación. Un poco sería la invitación a que se lo dejen de tarea, ¿no? Y que investiguen de qué se sostiene este espacio. Si le rascan, ¿no? Va a ser como, wow. Que no estoy hablando como en términos de que sea malo o haya narco. No. No, eso lo sacáis chindos, ¿no? No te van a venir a buscar. No, pero a nivel de estructura programática, voy al caso de Lucina Jiménez, es lo mismo, ¿no? Son estructuras de que, o sea, ya llega dinero de la Secretaría, pero financiamiento internacional también recibe, tiene vinculación con el sector empresa, más los donantes que se inscriben a los talleres y continuamente están dando dinero. El patronato de la NANA Fábrica de Innovación que lava su dinero dignamente a través de la donataria. Es desarrollo institucional. Circo Volador, ¿lo conocen? Sí. Es otra ONG, no sé, ¿quién pensaría que es Circo Volador? Y Circo Volador tiene ese mix. O sea, tiene el forito que lo renta y que le deja la lana, ¿cierto? Pero también tiene financiamiento internacional. Los artistas escénicos beneficiarios de México en Escena es el caso contrario. Reciben el dinero, se lo gastan en gasto corriente y no aperturan una línea de negocio. Teatro La Capilla, ¿lo conocen? Sí. ¿No? Madrid número 13. Sí. Ellos a la mala lo entendieron. Les retiran el apoyo y entonces ahora sí era una cosa de tiene que salir del teatro porque tiene que salir. Y llamaron a la persona indicada que tuvo una visión estratégica en ventas para echar a andar al teatro, vender boletaje, vender talleres, recortar a la gente que no servía en ese espacio y aguantar, hasta que les volvieron a dar el dinero, ¿no? Y bueno, ya este es el último año y vayan ustedes a saber qué va a pasar después. Todo se reduce en esto. Posicionamiento, insight, la percepción, la consideración, el hacer y la fidelización. Yo me posiciono en un ámbito institucional, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo con becarios del FONCA. Llega al INBA y al FONCA. Ajá. Y anda ahí chambeando y casteando, ¿no? Logra que lo vean, lo consideran, se gana la beca, lo hace bien, fideliza. Y lo becan, 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 una y otra vez. Vete al ámbito comercial, exactamente lo mismo. Se posiciona en un mercado,
está anunciando todo el tiempo qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué queremos, logra que la gente lo perciba, hay una consideración, se logra la venta y viene la fidelización. Y como estructura es lo mismo que tiene que pasar con las ONGs. Tiene que haber un posicionamiento institucional, un posicionamiento con organizaciones no gubernamentales, un posicionamiento en el sector empresarial, un posicionamiento con los donantes. Nada más. Entonces, bueno, creo que finalmente lo que sería importante, sé que son bastantes conceptos, que son elementos esenciales. Recapitulando, ¿no? Que es como la ficha más importante, tener claro esto, ¿no? Hacer un check. ¿Qué problemas tengo en cuanto a mis elementos internos? ¿Qué pasa con los elementos externos? A lo mejor a nivel interno estoy muy bien estructurado, ¿no? Tengo la formación, tengo los proyectos, hay disciplina en el manejo financiero, pero quizás estoy desatendiendo la parte de comunicación. El problema no es que nos llegue el dinero. El problema es que el dinero hay, que los papeles están. El problema es que la gente no está. Porque también pasa. Te puede llegar a pasar. Gestionaste muy bien el proyecto, pero no estás llegando del otro lado. No hay credibilidad. No se visualiza el alcance o el impacto. O hay problemas tanto internos como externos. Y eso al final del día, a lo que te va a llevar es a eso, ¿no? A que tú estés sosteniendo la organización hasta que te dé el bolsillo que te dé la vida. ¡Auch! A ver, dudas. Vienen los toritos. ¿Dudas o comentarios? ¡Arriba! ¡Sí se puede! ¡Vamos! No. A ver, aquí alguien en redes sociales antes de que se acabe la pila. ¿Tienen dudas? ¿Alguien tiene duda? A ver, dudas o comentarios. Algo que quieran compartir con nosotros. A ver, compañera. Por ejemplo, comentabas cómo se sostiene IBI, ¿no? Años anteriores estuve checando la sustentabilidad de IBI se debe, por ejemplo, a Alfredo Harper Yu y parte de Cámara de Diputados. Nosotros como fundación fuimos beneficiados 2 años con Cámara de Diputados, pero ya este año fue pésimo y el año pasado menos, ¿no? Entonces no tenemos ninguna sustentabilidad. Y parte de las convocatorias te ayudan siempre y cuando tengas una madurez existencial. Nosotros vamos a cumplir apenas 4 años. Y no, o sea, yo me encuentro como cómo llegar a las grandes organizaciones o fundaciones que te patrocinan cuando ni siquiera tienes la madurez como ONG, pero tu intención es lograr esa madurez. Pero ¿cómo llegas? Sí, o sea, no, es como dicen, te van a contratar en un trabajo, pero tienes que tener 20 y tantos años de experiencia cuando tienes 19, ¿no? ¿Cómo le haces como fundación cuando las empresas, obviamente hay pymes que te pueden apoyar, pero siempre aspiras a más, ¿no? Claro. Como la Cámara de Diputados, pero luego no te voltean a ver porque tienes 4 años de existencia contra una IBI que tiene, creo que, 30, 50, no Claro. sé la verdad, ¿no? Entonces, esa lucha que es en la que me encuentro justamente cómo sobrevivir. Ajá. Pues mira, ahí por ejemplo, creo que este programa yo pensaría como inicialmente en 2 cosas. Lo primero, este giro que propone el marketing social en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y que ante visiones muy reaccionarias, ¿no? De las ONGs no fueron concebidas para comercializar un producto o un servicio, es una realidad que, dado las características del contexto económico, la ONG tiene que integrarse al mercado. ¿Qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo en el sector cultura
y que por eso está en el problema en el que está, que así como llega el dinero se va a gasto corriente. Y peor si estás en esta bronca, ¿me entiendes? O sea, y peor si está aquí. Porque resulta que a veces es eso, ¿no? Es decir, el dinero que entró se fue para pagar, o sea, nada más lo ves así pasando. ¿Qué te dije? ¿No? Hagamos, compañero, pero entonces, a lo que voy es, por un lado, la ONG tiene que integrarse al mercado como tal, comercializando productos y servicios. Hay ONGs que lo hacen, y a lo mejor te dices, ¿a poco eso es una ONG? Pero pensemos en el Real Club España, pensemos en el Club Montañés, en el Asturiano. O sea, la misión es la promoción de la cultura hispana en México. ¿Hasta dónde llega la visión estratégica empresarial del asunto? Que la gente paga un mantenimiento de 2.800 pesos mensuales y les da para mantener una alberca semiolímpica. No sé si has entrado, ¿no? Y de ahí sale y aparte les cobran las clases de flamenco y aparte les cobran, o sea, la misión está. Y el excedente que entra se va para sostener el hospital español. O sea, y un poco el tema es como de esta visión estratégica en términos del dinero que entra, tiene que bajar, tiene que correr una inversión, ¿no? Y volvemos al tema de lo mismo, ¿no? O sea, un poco es el asunto es el deseo es rescatar al mundo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta rescatar a estos chamacos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta rescatar esta situación? Tanto, ¿no? Y entonces a veces lo que terminas haciendo es destapar una cloaca que te lleva a esta situación. Porque entonces ya tengo a tantos niños afectados que estoy atendiendo y que si la fundación cierra, no van a tener casa, se van a quedar sin comer, se van a quedar sin acompañamiento educativo, ¿no? Y entonces ahí un poco el tema tendría que ver con no alcanzas a dar la vuelta y te estampas con el iceberg y eso se vuelve a veces inevitable. O sea, a veces implica tirar todo y volver a empezar. Pues a veces puede implicar eso, ¿no? Porque el problema viene de inicio, viene a lo mejor de cómo se detonó atender la situación. Yo lo veo, por ejemplo, eso de manera muy clara en el caso de la fundación que tenemos en Cancún. La fundación en este momento se sostiene de los autogenerados, de lo que los niños cooperan, y eso no, o sea, la fundación no crece como mi hermana y mi cuñado quisieran, porque se los comería, ¿no?, el operativo. Entonces es un tema de que aquí la gente tiene que pagar para que la cosa funcione. Caso contrario, estos beneficiarios de México en escena, ¿no? Yo digo, cuando tú pides la rendición de cuentas ante el IFAI, te das cuenta que de los 1.800.000 que les están dando, se gastan 1.320.000 en el operativo. Y me estás diciendo que de eso, el 50% es nómina. Y que el diseñador es actor, el difusor es actor. O sea, ¿me entiendes? ¿No? Y un poco de pronto también el problema es ese. Hay una falta de formación que a mi percepción no permite integrar a la ONG en el sector mercado, porque puede comercializar muchas cosas, ¿no? Yo comercializo, por ejemplo, talleres, mi espacio, pero cuando a mí me patrocinaban, obviamente los pude dejar a un costo mucho menor porque el patrocinio me permitía impactar ese Claro, pero ahorita no. Pero, ajá, y la gente me dice, ¿por qué me lo dejas más caro si antes me dejas? Entonces es como una lucha. Y que es lo mismo, ajá, y que es lo mismo que como otra ONG que tuvimos el vínculo en Estado de México. Ella viene de un posicionamiento de dar gratis las clases de folclore y mágicamente de la noche a la mañana quiere que le pague la comunidad 300 pesos. Que no es costoso, pero fue por la manera en que ella se posicionó. Pero es que Evolución Mexicana es esto y tiene que seguir y va a contar. No, maestra. La tiene que matar y le va a poner los aguacates verdes de Acolman y cuesta 300 pesos. Y es una estructura de marketing, ¿me explico? Y a lo mejor ahí ya tendríamos que hacer un análisis mucho más detallado de dónde está, porque a lo mejor el problema no es el contenido del taller, ni que el taller no responde a una necesidad. A lo mejor es un problema de marketing, un problema de comunicación, de cómo posicionaste la organización,
¿qué es esto, no? O sea, la gente cree que está como para que le den. Y lo otro, ¿por qué el programa se llama Conecta y Acciona? Queremos hacer todo nosotros mismos. Entonces, si tú dices, y esa es como la ley de que si no puedes contra el enemigo, únete. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago si estoy compitiendo? Porque eso pasa en cualquier sistema de financiamiento. Llego yo así con mis 3 años de gran trayectoria, ¿no? Versus 30. ¿A dónde se va el dinero al que tiene 30? Pues, ¿por qué no mejor trabajas con el que tiene 30? Es una cuestión de carácter estratégico. ¿Tú qué le podrías ofrecer a esta ONG? ¿Cómo conectas con ella? Y ese es el objetivo del programa. Va de mano un proceso de sensibilización. Todos queremos jalar agua para nuestro molino, ¿no? Pero el tema es que es eso. O sea, puedes decidir aventártela por la libre otros 20 años para que cuando tengas 25, ¿no? Pues ya pises a los que están abajo, ¿no? O decir, a ver, sondeo, ¿no? A ver, sondeo, y lo tengo aquí, ¿no? Sondeo, a ver, ¿quién le puedo yo vender a esta o cualquier otra organización? Si me voy a ir a chambear con Lucina, ¿no? Si fuera el caso y si es que a ella le interesara, ¿no? Acercar el producto al cliente, tengo esto. Sondeo, identificar necesidades. Yo tengo estas necesidades, tú tienes esas necesidades. En el marco de eso, ¿cómo conectamos y trabajamos para la captación de un recurso, la comercialización de un recurso? Ya te doy la palabra. Les hablaba en una capacitación de eso. La ONG tiene el sistema de distribución. ¿Qué tienen las ONGs? Vamos a suponer, vas a meter una cosa de danza. ¿Qué tienen las ONGs? Las ONGs tienen espacios y tienen a la población afectada. Entonces, además de tener la beca que la vas a pedir para producir y estar en teatro y vender boletos, puedes garantizar tu sistema de distribución a través de la ONG. Porque caso contrario, y vuelvo a lo mismo, hay ONGs que ya tienen el dinero, que ya tienen los recursos, que ya tienen a la gente. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Qué pasó por acá? En cuestión de lo que ella decía, ¿cómo compites con los que tienen más años o cuando te exigen más experiencia estando en este rubro? En una experiencia personal tiene que ver mucho con tus relaciones públicas. Claro. Tienes que saberte relacionar porque de repente el artista nada más se quiere relacionar con artistas y todos están igual de bloqueados que tú. Entonces no saben cómo moverse y si quieres lamentablemente en México es cuestiones de conexiones. He visto organizaciones que tienen 3 meses y les dan capital monstruoso, ¿no? Pero porque es la sobrina de tal, la hijada de tal, la esposa de fulano, la esposa de sutano. Entonces, también tienes que luchar con esa parte, ¿no? de nuestra hermosa democracia mexicana. Pero también